Un tema que venimos hablando, que es de arrastre la semana pasada, hay muchas tomas en la provincia de Buenos Aires. La más importante es la de Guernica, ahí en Presidente Perón. Y vamos a hablar de este tema con Andrés Larroque, que es ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires. Andrés, Diego Schurman te saluda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, a ver, hubo un gran debate la semana pasada, me parece que las voces oficiales de alguna manera fueron encauzándose y yendo por un mismo andarivel, pero lo cierto es que Bernie habló todo este tiempo de la salida punitiva, ¿no? De desalojar, pero no escuchamos nada respecto a la solución sobre el problema que subyace, que es un problema de necesidad habitacional. ¿Hay soluciones en ese sentido? Sí, a ver, en principio, primero una aclaración por lo que decías en la presentación. Yo creo que el tema del hábitat es un problema estructural en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires, claramente. Más allá de ser la octava geografía del mundo y Buenos Aires ser la provincia más grande, eso no quiere decir que haya un terreno urbanizable disponible. Hay que producir ese suelo, necesita una presencia fuerte del Estado. Venimos de 4 años de deserción del Estado. En términos generales, diría que en todas las materias vinculadas a lo social, pero en particular en y encima de eso tenemos la pandemia. Entonces yo diría que la situación de las tomas no es muy distinta de lo que ocurría el año pasado o el anterior. Sí creo que ha tomado Estado público, que es parte del centro de la agenda hoy. Bienvenido sea a los efectos de poder resolver de fondo el problema del hábitat. Y diferenciando un poquito también lo que decías, hay una cuestión que es resolver las cuestiones de hábitat en la provincia de Buenos Aires y otra son las tomas. Por supuesto que mucha gente que está imbuida en esa dificultad se puede ver forzada a una situación que trasciende lo legal y eso no corresponde, y desde el Ministerio de Seguridad por supuesto que se deben evitar todas las tomas en la medida de lo posible, claramente, pero también desde el Estado en general tenemos que poder dar una respuesta para que la gente no tenga que caer en situaciones que puedan transgredir la cuestión legal. Bueno, ¿y de qué manera se hacen, Andrés? Porque, a ver, uno lo escucha a Bernie, ¿no?, el encargado de la seguridad en provincia de Buenos Aires, y dice, vamos a desalojar. Ahora, ¿cómo se desaloja esa cantidad de gente? Mirá que Sergio plantea y reconoce justamente un problema real, pero también en su rol de ministro de Seguridad no puede permitir que se transgreda la ley, claramente. Entonces, yo creo que hay que ir a un punto equilibrado, porque por ahí se extreman las posturas y también pasa una cosa que a veces se politizan los debates. Yo creo que en temas de la agenda social, que es tan compleja, porque nosotros hoy vivimos en el marco de una pandemia sanitaria, pero también padecemos una pandemia social que es consecuencia de los efectos no deseados de un problema económico que tiene el mundo y que golpea sobre la Argentina. Entonces, sería bueno que subordinemos, así como lo hicimos en materia sanitaria y escuchamos a los especialistas y nos pusimos todos de acuerdo y subordinamos por ahí las tensiones políticas en materia de hacer un acuerdo general de cómo enfrentar la pandemia. Me parece que en términos sociales también deberíamos construir esos acuerdos y no politizar los debates ni extremarlos. No, a ver, Andrés, discúlpame, quiero bajarlo justamente, no es un tema de debate, quiero bajar un poquito la realidad de los discursos que vengo escuchando. Sí. Yo lo vengo escuchando a Bernie, que dice, bueno, es un delito, hay que desalojar. Entonces, quiero bajar eso a un término práctico. ¿Cómo van a hacer para desalojar? ¿Van a reprimir? ¿Van a negociar? ¿Van a ofrecer algo? ¿Van a ofrecer alguna salida? No, por eso, a ver, tenés situaciones diferentes. Lo que hace Sergio es evitar que se generen nuevas tomas, ¿no? Todos tenés tomas preexistentes, tomas que pueden ser de este mismo año, de años anteriores. A veces hay tierras tomadas que vienen de 2, 3 años, ya con barrios más consolidados. También hay barrios, la situación de la regularización dominial en la provincia como te decía antes, ¿no?, por la situación de precariedad del Estado, también atañe no solamente a sectores vinculados a los pobres y a los humildes. Hay barrios privados que no están regularizados dominialmente y a nadie se le ocurriría desalojarlos, por supuesto. Entonces digo, hay que ver situación por situación y sí me parece que
Frente al tema de las tomas, nosotros tenemos que ser muy claros que no se puede tomar un metro cuadrado. Frente al problema del hábitat, también tenemos que ser muy contundentes y plantear que como Estado provincial vamos a ofrecerle al conjunto de la sociedad una propuesta en esa materia. Estamos en el medio de una pandemia, habíamos focalizado la atención en la cuestión sanitaria, esto era parte y es parte de nuestra agenda constitutiva el 10 de diciembre, y por supuesto hoy ha tomado escala pública y nosotros estamos trabajando en una respuesta que no es sencilla, porque mira, para que la gente entienda, la provincia no tiene ni siquiera un banco de tierra, no tiene un registro de la tierra disponible que tiene, tampoco hay un registro de las personas que tienen necesidad en esa materia, o sea, hay un montón de instrumentos que hay que construir y que llevan tiempo y recursos. Bueno, ahí escuchamos a Bernie un poco con esta lógica punitiva, a mi entender, que él decía que hay mafias, que hay barra bravas o ex barra bravas, incluso señaló movimientos sociales con nombre propio, ¿no? Señalaba al Chino Navarro como el que fomentaba las tomas. A ver, primero, no hay nadie va y toma un terreno en términos individuales, siempre hay algún tipo de organización a la hora de tomar tierra. No siempre, el problema es cuando esa organización claramente es delictiva, porque existen las mafias que, usando la necesidad de la gente, toman un terreno y después inclusive corren a la gente que tiene necesidad y venden esos terrenos. Después, por supuesto, hay organizaciones sociales que, preocupadas y con el legítimo derecho lo pueden tener por el contexto de precariedad que viven muchísimas familias en el país y en la provincia de Buenos Aires, buscan una salida si el Estado está ausente. En este caso el Estado tiene la vocación de resolverlo y nosotros tenemos que llegar a un acuerdo con todos los sectores, entendiendo que la salida tiene que ser institucionalizada, que tiene que ser a través del Estado, producto de un consenso entre los intendentes, entre las organizaciones, entre todos los sectores que tienen, y por supuesto entre quienes lo necesitan. Después, respecto a la polémica que decías, para mí no me pareció un hecho lamentable el diálogo ese. No creo que sea bueno que integrantes de una misma fuerza política debatan de esa manera en un canal de televisión. Sí creo que me parece que no fue Sergio el que empezó ese debate. Creo que quizás hubo expresiones previas que buscaron sindicarlo él en un lugar que por supuesto no está. Él está en la pelea cotidiana tratando justamente de que la situación social en la provincia de Buenos Aires no se desmadre como lo estamos todos, ¿no? Ahora, vos, Andrés, dijiste en las últimas horas que la toma no es la salida, ¿correcto? Por supuesto. Ahora, en este país a veces parece, ¿no?, que el que no llora no mama, y de hecho la realidad indica que hay tomas que a la postre se convirtieron en barrios, con lo cual hay gente que tiene por lo menos ese antecedente y seguramente en base a ese antecedente termina tomando tierras ante la necesidad de una vivienda. Eso es cuando hay una ausencia de política del Estado. Nosotros justamente lo que planteamos, y por eso ganamos las elecciones, porque la sociedad eligió una fuerza política que tiene la vocación de que el Estado intervenga. Entonces, hoy sí, y claramente, como te decía, la agenda por ahí se desvió más a lo sanitario en algunos aspectos, pero desde el inicio del gobierno de Axel, yo me sumé un poquito después, pero tanto en las plataformas de Alberto como de Axel este tema está. De hecho, Alberto creó un ministerio a tales efectos. Entonces, cuando hay una vocación del Estado, lo que hay que buscar es una salida institucional, construirla entre todos, y también aclarar que las tomas no son propicias para los procesos de urbanización, porque después hacen mucho más costoso urbanizar esos barrios. O sea, que las tomas se dan en terrenos que por ahí a veces no son los mejores para poder urbanizar, o inclusive el trazo que se da, que no es planificado, después requiere que por ahí, para hacer instalación eléctrica, instalación de gas, de agua y demás, sea todo un trastorno. Entonces es mucho más costoso urbanizar un barrio que viene de una toma que un barrio que se planifica de cero. A ver, quiero volver a la pregunta original. ¿No van a desalojarlos por la fuerza, o sí? Las tomas, cuando hay una toma, por supuesto se inicia un expediente judicial y eso está en manos de la justicia. No es que es una decisión
del Ejecutivo. Bien, y lo que sí está en decisión del Ejecutivo, me parece, por lo menos es una iniciativa que había tirado al ruedo Sergio Massa, de quitarle la asignación universal por hijo y la IFE a aquellos que toman este tipo de decisión. ¿Está de acuerdo usted? Mira, yo lo que creo que hay que hacer, lo que tiene que hacer el Estado es evitar las tomas y en paralelo tener un plan de hábitat, que es lo que nosotros estamos desarrollando y que vamos a presentar públicamente en el correr de los próximos días. Después, desde todo punto de vista, sí creo que hay que desincentivar los procesos de toma, porque como te decía, inclusive más allá del problema judicial que se puede generar, es mucho más difícil y más complejo urbanizar una toma que generar o producir suelo o lotes con servicio. Me parece que nosotros tenemos que ir por ese camino, y entiendo que las declaraciones de Sergio van en el sentido de desincentivar esas posibilidades. Bueno, espero, ¿no?, que llegue a un entendimiento, ¿no? A propósito, es mucha gente. ¿Cuánta gente hay en Guernica? Y ahora 1.500 familias. 1.500 familias. Tenemos que aclarar que no esa junto a la de Los Hornos son las tomas más grandes, digamos, ¿no? En Los Hornos hay un proyecto de urbanización, porque eso lo venimos trabajando hace varios meses ya. Y después un último mensaje por ahí, es que en el caos y en el desorden siempre pierden los pobres. Creo que eso lo tenemos que tener muy claro, y es obligación del Estado poder dar una salida ordenada, institucionalizada para la gente que tiene mayores padecimientos. Bien, Andrés, gracias por el tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Ahí estaba Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, a propósito de